palabra de hoy comenzaremos estudiando el capítulo 15 de Primera de Reyes. Capítulo 15, versículo 1 al 8. El reinado de Abiam comenzó y sus hechos malvados. Muere Roboam y su hijo Abiam o Abías sucede el trono de Judá, reinando por 3 años. Abiam también cometió los mismos pecados que su padre Roboam. Los actos de Abiam o Abías fueron abominables ante los ojos de Dios. El nombre de su madre fue Maacá o Micaías, hija de Abisalom. Si vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 2, dice de Maacá, y el nombre de su madre era Micaías, hija de Uriel de Gibeá. Pero en Reyes lo nombra Maacá, hija de Abisalom. Esto significa que es descendiente de Abisalom. Aquí hija en hebreo original tiene significado de nieta. A pesar del pecado de Abiam, Dios no destruyó del todo, porque David había servido bien a Dios. Dios había prometido que no cortaría por completo el linaje real de David. Dios siempre cumple con su promesa. En el versículo 5, porque David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías el hitita, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Durante toda la vida de Abiam o Abías continuó la guerra. Acá encontramos el significado espiritual. Israel del norte representa a la iglesia corrompida. Judá del sur representa a la verdadera iglesia. Así que está diciendo que siempre habrá guerra entre la verdadera iglesia y la iglesia corrompida. Judá del sur entregaron el culto en Jeroboam como dijo Dios, y habían puesto a levitas como sacerdotes y cumplieron con las fiestas solemnes como indicaba la Escritura. Pero Israel del norte habían cambiado la Escritura sirviendo a Dios en Betel y en Dan a becerro de oro fabricados y puestos en lugares altos. También habían puesto como sacerdotes a personas que no eran levitas. Además cambiaron las fechas de las fiestas solemnes. La guerra entre la verdad y la falsa verdad continuarán hasta el fin del mundo. Abiam estuvo en el trono 3 años. Después de morir, toma lugar su hijo Asa. Versículos 9 al 15. La coronación del rey Asa y su buen gobierno. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maacá, hija de Abisalom. Pero vimos en el versículo 2 que el nombre de la madre de Abiam o Abías fue Maacá, hija de Abisalom. En este versículo vemos que le dice que es madre de Asa. Aquí se refiere a Maacá como la abuela de Asa y no su madre. Llamaron a Maacá como madre de Asa porque los padres de Asa habían muerto a temprana edad y su abuela había ejercido el poder de la posición de la reina madre. El rey Asa hizo lo recto conforme al agrado de Dios. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que los antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Maacá
de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Asera. Asa derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Asa no fue llevado por los afectos sentimentales. Fue un justo rey que hasta pudo destituir a su reina madre porque estaba haciendo lo que no agradaba a la palabra de Dios. Nosotros también debemos no ser llevados por afectos humanos, afectos emocionales, cuando tenemos que ir acorde a la palabra de Dios. Jesús, en la fiesta de casamiento en Caná, su madre le dijo: «Ya no tenemos vino». En ese momento Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué tiene eso que ver conmigo?». Significa que ni siquiera los padres deben irrumpir en la obra salvífica de Dios. Significa que hasta la madre no pasa de ser solo una mujer. Versículo 16 al 22. Durante los reinados de Asa y Baasa hubo guerra entre ambos. Asa dependió del rey de Aram. Asa fue un buen rey, pero al final del reinado cometió errores. Israel del norte entró a atacar a Judá del sur. Baasa, el rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 9. El rey Asa antes había dependido de Dios y pudo salir victorioso contra el rey de Cus. Esta vez también, si el rey Asa hubiera confiado en Dios, entonces hubiera triunfado. Pero el rey Asa desechó la primera fe. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro, los envió el rey Asa a Ben-Hadad e hizo alianza. Ben-Hadad consintió con el rey Asa, rompió su pacto con Baasa, rey de Israel, y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ellos a Geba de Benjamín y a Mizpah. Si vemos en Segunda de Crónica, capítulo 16, versículos 7 y 8, en esa ocasión el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le reprendió. El rey Asa había sido un buen rey de fe, pero al final de su reinado no dependió de Dios con fe, sino que dependió del rey de Aram, de Siria, Aram o Siria. Por eso fue reprendido por Dios. Al escuchar esa reprensión, debía haberle hecho caso y arrepentirse, pero en lugar de eso se enojó más y encerró al profeta, al vidente. De esta manera, el rey Asa se alejó de la fe, dependió de un rey gentil, maltrató al siervo de Dios y acumuló la ira de Dios. Nosotros debemos solo confiar en Dios y avanzar tomando la palabra de Dios. Si nosotros confiamos en los poderes y armas del mundo, Dios no nos ayudará. Aunque sea muy fuerte el poder del enemigo, si solo dependemos de Dios y avanzamos acorde a su palabra, Dios nos fortalecerá y saldremos victoriosos. Versículo 23 al 24. Habla acerca de los últimos días del rey Asa. En los días de su vejez se enfermó de los pies como castigo de Dios.
pero no se arrepintió, ni fue a pedir ayuda a Dios, sino que acudió a médicos. Salmos capítulo 71, versículo 9. No me rechaces cuando llegue a viejo, no me abandones cuando me falten las fuerzas. Nosotros también debemos orar como David, que cuando nos envejezcamos, no nos abandone Dios ni pequemos. Cuando llega la vejez es fácil que se flaquee la fe. La persona que sigue esforzándose en la fe de viejo podrá seguir avanzando en la fe. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Versículo 25 al 27. Habla acerca de la rebelión de Baasa. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Versículo 28 al 34. Baasa subió al trono y destruyó a todos los de la casa de Jeroboam. Durante los 2 años de Nadab como rey, hizo lo malo a los ojos de Dios. Como pecó, como su padre Jeroboam, la ira de Dios cayó sobre él. Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo mató. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla. Se había cumplido la palabra de Dios, y hubo siempre guerra entre el rey de Israel Asa con el rey de Judá Baasa. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado, con que hizo pecar a Israel. Ahora veamos capítulo 16, versículo 1 al 7. El profeta reprendió al rey Baasa. Baasa no fue del linaje real. Conspiró contra Nadab, hijo de Jeroboam, que lo mató y se hizo rey. Dice, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, significa que Dios hizo rey a alguien común. Pero Baasa no fue agradecido con Dios ni le obedeció. Desobedeció la palabra de Dios y fue por el camino de Jeroboam. Por eso hizo que pecara el pueblo de Israel, por el que Dios se aireó con él. El rey Baasa, aunque hubiese visto el juicio de Dios con el rey anterior por haber pecado, siguió pecando, siguiendo su camino. Dios le había enviado al profeta Jehú para reprenderle. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Baasa reinó en Jerusalén 24 años, y murió cometiendo muchos pecados. Versículo 8 al 14. Sube como rey Simri, que termina exterminando a toda la casa de Baasa. Ela, el hijo de Baasa, reinó por 2 años. Cuando estuvo Ela bebiendo y embriagado, vino Simri, lo hirió y lo mató. Simri se coronó rey.
Esto fue en el año 27 de Asa, rey de Judá. Luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa. Conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Baasa fue destruido por haber cometido pecado y provocado la ira de Dios. La paga del pecado es la muerte. Versículo 15 al 20. Omri mata a Zimri y se hace rey. Zimri mató a Ela y se había hecho rey. Reinó durante 7 años y fue muerto. Comenzó a reinar Zimri y reinó 7 años en Tirsa, reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. En ese momento, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Por eso Dios lo enjuició y lo destruyó. Versículo 21 al 28. Omri edifica la ciudad de Samaria. Omri había sido coronado rey, pero la mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey. Por eso hubo guerra entre ambos. Omri venció a Tibni y lo mató. Omri se convierte en rey de Israel por 12 años. Omri en Tirsa reinó 6 años. Después edificó Samaria y se traspasó a ese lugar. Y Omri compra a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. Edifica allí la ciudad de Samaria. Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Todos los reyes después de Jeroboam siguieron su camino. El camino de Jeroboam era servir al becerro de oro en Betel y en Dan. Esto era la manera de hacer que el pueblo de Israel no fueran a Jerusalén. Ellos habían utilizado el servicio a Dios para su egoísmo. Versículo 29 al 33. Aquí Acab es coronado rey y hace lo malo. Omri muere y sube al trono Acab, que reina Israel 22 años. Acab también siguió el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera. También mató a muchos profetas de Jehová. Por eso provocó seriamente la ira de Dios. Versículo 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. Se le mueren los 2 hijos.
En ese tiempo, Hiel de Betel había menospreciado la palabra de Dios. Abiram, su primogénito, muere cuando echó el cimiento, y muere Segub, su hijo menor, cuando estaba poniendo las puertas. Esto ocurrió conforme a la palabra de Dios. Se había cumplido la palabra de Josué, capítulo 6, versículo 26. Maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Recibirá juicio el que edifique desobedeciendo la palabra de Dios. Toda obra que haga desobedeciendo la palabra de Dios será enjuiciado. Toda obra que se comience violando la palabra de Dios recibirá castigo de Dios y al final también será castigado. Este suceso fue para darle una lección a la casa de Acab. Hoy en día también, toda obra que se haga desobedeciendo la palabra, aunque diga que está haciéndose bien, terminará recibiendo el juicio de Dios. Ahora veamos el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Elías predice las calamidades a Acab. Como el rey Acab había caído en las artimañas de Jezabel, termina abandonando a Jehová Dios y sirve a Baal, a Asera, y mata a los profetas de Jehová. Dios dispuso para que se arrepintiera el rey Acab y el pueblo de Israel, no enviándole lluvia por 3 años. Dios hizo saber esta noticia a Elías e hizo que lo anunciara al rey Acab. Elías fue un profeta que tuvo la guía de Dios. Fue un hombre espiritual de Dios, lleno del Espíritu Santo, que conoció los secretos de Dios. Amós capítulo 3, versículo 7, dice que Dios siempre revelará sus secretos a sus siervos cuando quiera hacer algo. Esto es en todas las épocas. En ese tiempo usó a Elías, le reveló a él su secreto para llevar a cabo su obra de salvación. Versículo 2 al 7. Elías se queda en las orillas del río del arroyo de Kerit. Como ordenó Dios, no llovió. Como llegó la sequía, Dios le dijo a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Elías obedeció inmediatamente. Elías se fue y se escondió en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. En ese momento mandó a los cuervos que le dieran allí de comer. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Él pasó así cerca del arroyo la sequía. De esta manera, el que recibe la guía de Dios y obedece su palabra, Dios lo guía a su refugio. Es Dios quien puede dar de comer, aún ordenando que le traiga la comida por medio de cuervos para alimentarlo. Siempre que reciba la guía de Dios y obedece inmediatamente la palabra, Dios ciertamente lo protegerá. Y también podrá enviarle de comer por medio de personas. Como la sequía se había empeorado, se quedó sin agua el arroyo. Ahora Elías ya no podía permanecer en ese lugar. Versículo 8 al 16. Habla del ofrecimiento de comida de la viuda de Sarepta a Elías.
Otra vez vino la palabra de Dios a Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Otra vez, Elías obedece el mandato de Dios inmediatamente y se va a Sarepta. Para Elías, que se había ido a Sarepta, encontrar a la mujer que dijo Dios iba a ser una tarea difícil, porque era el tiempo en que Acab había mandado anuncio de capturar y matarlo. Elías era un hombre velludo, por lo que era fácil de reconocerlo. Era una situación crítica, que si era reconocido y anunciado al rey, iba a ser capturado inmediatamente. Pero Elías creyó en la palabra de Dios. Elías decidió ir a buscar a la viuda y se dirigió a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, se encontró a una mujer viuda. En ese tiempo, las viudas estaban vestidas de diferente manera, por eso era fácilmente reconocible. Elías, para saber si era la viuda que Dios le había dicho, le dijo que le diera primero algo de agua. Ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto significaba, como la sequía se había agravado tanto que ya no había más alimento, y ahora se estaban preparándose para morir después de comer el último bocado. Y Elías, para verificar más si ella era la viuda que Dios le había dicho, le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Con esto, Elías quiso verificar la fe de la viuda, y si era la que Jehová le había ordenado. La viuda de Sarepta creyó en lo que Elías le había dicho de la palabra de Dios y obedeció como él dijo. Aquí se nota la fe de la viuda. Viendo esto, Elías verificó que era la viuda que Dios le había ordenado. ¿Cuál fue la fe de la viuda? Primero, tuvo fe de servir primero al siervo de Dios para la obra de la salvación. Segundo, creyó en la palabra de Dios, de que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Tercero, tuvo la fe de creer en el poder de Dios. Creyó la palabra que vino por Elías, de que aún en medio de la terrible sequía y del sufrimiento, no se angustiaría por la comida. Por más escasez que tenga, usar primero para la obra de salvación de Dios es muestra de la verdadera fe. Luego, usando para su hijo y para sí mismo, es la verdadera fe. De esta manera, como la viuda obedeció la palabra de Dios, no escaseó la harina de la tinaja mientras duró los 3 años y medio de la sequía. Tampoco
se escaseó el aceite de la vasija. De esta manera, para la persona que en obediencia a la palabra de Dios entrega su vida para la obra salvadora, Dios le dará siempre el alimento de vida espiritual. Versículo 17 al 24. Habla de la muerte del hijo de la viuda y Elías le da vida. Al poco tiempo de Elías vivir en la casa de la viuda, cayó enfermo el hijo de la viuda. Si el hogar donde ha hospedado al siervo de Dios debería irle bien, ¿por qué se habrá muerto el hijo de la viuda? La viuda de Sarepta, que había arriesgado su vida para servir y hospedar a Elías, el siervo de Dios, en un tiempo difícil y duro, ¿por qué se le habrá muerto su hijo, que había entregado su vida para abastecer al siervo de Dios? Esto fue porque la viuda no se había arrepentido de su pecado a pesar de haberlo sabido. Puede ser que Elías le habrá enseñado la palabra de Dios a la viuda mientras estuvo en su casa, y le habrá comentado y enseñado bien acerca del pecado de Israel en ese tiempo. Le habrá enseñado que aunque fuera una persona gentil de Sidón, era pecado servir a ídolos como a Baal y a Asera. Le habrá enseñado que Israel estaba siendo castigado por ese pecado. En ese momento, la viuda se habrá acordado del pecado, pero no se había arrepentido. Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades. Por eso Dios le habrá mandado esta calamidad, para que ella se arrepintiera. Cuando su hijo se muere, ¿qué pecado se habrá acordado? Es decir, se habrá acordado del pecado de su adoración a ídolo. Se habrá acordado de haber amado más a su hijo que a Dios. Se habrá acordado de haber menospreciado al siervo de Dios. Al principio, había creído en la palabra de Dios, respetado al siervo de Dios y obedecido. Pero, al pasar el tiempo, se habrá visto los defectos humanos de Elías. Viendo eso, no lo habrá respetado como al principio a Elías y menospreciado en su corazón un poco. Cuarto, se habrá acordado del pecado de no querer corregir sus errores. Elías le había señalado a la viuda lo que estaba haciendo mal, pero ella parece que no quiso corregirlo. Podemos ver esto cuando dice: ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Muchas veces nos enfrentamos a estas grandes dificultades. Elías también estuvo en situación difícil como esta. En medio de esta persecución, no había podido ni siquiera salir de allí. Era una situación difícil, donde estaba escondido en el aposento de la viuda y comiendo del pedazo de pan que le daba. Empeorando la cosa, ahora se muere el hijo de la viuda, y como la viuda le vino discutiendo seriamente, no tuvo otra que orar a Dios. Dios disciplina al que ama. Dios, como amaba mucho a Elías, le manda calamidad tras calamidad, porque si no tuviésemos tribulación, no tendríamos formación. Salmos capítulo 73, versículo 14. Dios azota y castiga todos los días al que más ama. En medio de la tribulación, Elías tuvo la ocasión de acercarse a Dios y clamarle. Elías se acostó sobre el niño 3 veces. Esto es muestra de que ama al niño muerto como si fuera su propio cuerpo. Orar participando de la muerte. En ese momento,
el niño recobró la vida. Esto significa que aunque haya alguien que esté muerto espiritualmente, pero ahora con todo el verdadero amor vivirá. Aunque ya no tenga esperanza y su espíritu esté muerto, pero ora con todo el corazón sincero de amor, habrá esperanza de volver a vivir. Elías trajo a su madre al niño que había revivido. Versículo 17, 24. Leamos. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esto significa que al principio la viuda había creído en Elías como hombre de Dios, y creído en lo que le decía. Pero al pasar mucho tiempo con él, ella había visto defectos de él y había empezado a menospreciarlo. Como Elías le había hecho saber del pecado por medio de la palabra, y porque su hijo había muerto, la viuda volvió en sí. Por medio de ese castigo, se le había despertado su espíritu. Por ese castigo, la viuda se había arrepentido. Aquí fue exaltado la autoridad del siervo de Dios. También volvió a recuperar la vida del hijo. Después de eso, la viuda creyó que lo que decía eran palabras de Dios, y su fe se transformó en una fe viva. Parece que Elías, también por haber estado tanto tiempo en el aposento de la viuda, su espíritu se le había vuelto perezoso. Por este suceso, el espíritu de Elías pudo volver a despertar. Concluimos con la clase número 10 de Reyes. Muchas gracias.